Esta cuarentena está de moda y todos temen que alguien tosa. La cuarentena está de moda, quiero escaparme a pasear. Esta cuarentena está... Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a resolver ejercicio de el tema razones trigonométricas para ángulos agudos. A ver, ya nosotros tenemos que recordarnos para poder desarrollar estos ejercicios de la palabra ¿quién? Soca. Soca toda donde S es el seno, que es igual al opuesto sobre hipotenusa, donde C es el coseno, que es el adyacente sobre hipotenusa, y la T de tangente, que es opuesto sobre adyacente. Además, jóvenes, no te olvides que también tienes que recordar de quién, del teorema de Pitágoras. ¿Cómo era? Hipotenusa al cuadrado es igual al opuesto al cuadrado más el adyacente al cuadrado. Por favor, no te olvides de este teorema, que es recontra fácil, ¿no? Muy bien. Y listo. Profesor, me piden calcular seno de alfa y me dan este triángulo. A ver, profesor, yo sé que al frente del ángulo 90 grados es ¿quién? Mi hipotenusa. Profesor, yo sé que al frente del ángulo, en este caso de alfa, ¿quién es? El opuesto. Y el que queda entonces sería el adyacente. ¿Puedo utilizar el teorema de Pitágoras para poder calcular el opuesto? Muy bien, joven, utiliza. ¿Cómo sería? Sería la hipotenusa, en este caso, 13 al cuadrado. Es igual el opuesto, el que quiero calcular, al cuadrado, más el adyacente, que ya conozco, al cuadrado. Profesor, 169 es igual al opuesto al cuadrado, más 5 al cuadrado, 25. Pasa a restar, sería 144, igual al opuesto al cuadrado. Pregunta, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 144? Muy bien, es 12. Entonces, profesor, ya conozco mi opuesto, que vale ¿cuánto? 12. Por ende, profesor, a mí me piden calcular el seno. Y recuérdate que el seno es opuesto sobre hipotenusa. Profesor, yo sé que el seno es opuesto sobre hipotenusa. ¿El opuesto cuánto vale? 12. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 13. Y listo. Así terminamos el primer ejercicio. Calcular raíz de 10 multiplicado por la suma de seno de alfa más coseno de alfa. Me dan este triángulo. Profesor, identifiquemos quién es la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Primero, la hipotenusa. Profesor, la hipotenusa es aquel lado que está al frente del ángulo de 90 grados. ¿Quién es ese? Hipotenusa. Muy bien. Profesor, yo también sé que al frente de mi ángulo es ¿quién? El cateto opuesto. Y por ende, el otro que me queda, ¿qué cosa sería? El adyacente. Y listo. Profesor, puedo calcular la hipotenusa con el teorema de Pitágoras, que es más fácil. Profesor, la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? El opuesto al cuadrado, ¿quién es? 3 al cuadrado. Más el adyacente, ¿quién es? 1, ¿no? 1 al cuadrado. Profesor, 3 al cuadrado, 9. Más 1 al cuadrado, 1. Y eso es igual a hipotenusa al cuadrado. 9 más 1, 10. Profesor, sería la raíz cuadrada de 10. Entonces, profesor, la hipotenusa, ¿cuánto vale? Raíz cuadrada de 10. Así de simple. Me piden calcular. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. Profesor, esto sería igual a ¿quién? A la raíz de 10 multiplicado por ¿quién? Seno de alfa. Profesor, el seno yo sé que es opuesto sobre hipotenusa más ¿quién? Coseno de alfa, profesor, es adyacente sobre hipotenusa. Muy bien. Raíz de 10 multiplicado. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. 3 sobre ¿quién? La hipotenusa, ¿cuánto vale? Muy bien, raíz de 10. Más la adyacente, ¿cuánto vale? 1 sobre la hipotenusa, raíz de 10. Muy bien. Profesor, sería raíz de 10. Me recuerdo de que, muy bien, de la fracción homogénea. Cuando sumábamos, ¿qué pasaba? El numerador se sumaba, sería 3 más 1 y solo se ponía el denominador. Y listo. Profesor, hacemos una suma o simplemente simplifiquen. Se van, 3 más 1, 4. Y ese sería mi respuesta. 3. Calcular coseno de teta al cuadrado más seno de teta al cuadrado. Si tangente de teta es igual a 1 sobre raíz de 3. A ver, joven, para este ejercicio no te olvides identificar quién es mi opuesto y mi adyacente. Aquí era fácil, en cambio aquí
Profesor, yo sé que la tangente es opuesto sobre adyacente de mi dato. Ah, ya, entonces identifico. ¿Este quién sería? Mi opuesto. ¿Este quién sería? Mi adyacente. Profesor, ¿puedo calcular la hipotenusa? Claro que sí, con el teorema de Pitágoras. ¿Cómo sería? La hipotenusa al cuadrado es igual al opuesto. ¿Cuánto vale el opuesto? 1 al cuadrado más la adyacente, raíz de 3 elevado al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a 1 más ¿quién? Se van o raíz con el 2 exponentes, sería 3. Sería raíz cuadrada de 1 más 3, 4. ¿Y cuánto es eso? 2. Muy bien. Profesor, reemplacemos coseno de teta. Coseno yo sé que es ¿quién? Adyacente sobre hipotenusa. Allá sería adyacente sobre hipotenusa, pero todo elevado al cuadrado. Más ¿quién? El seno de teta. Yo sé que el seno de teta ¿quién es? Opuesto sobre hipotenusa elevado al cuadrado. Profesor, reemplacemos el adyacente. ¿Cuánto vale? Muy bien, raíz de 3. ¿Sobre cuánto? La hipotenusa ¿cuánto vale? 2. Muy bien, todo elevado al cuadrado. Más ¿quién sería? El opuesto, profesor. El opuesto me sale 1. Sobre la hipotenusa me sale 2. Y elevado al distribución de exponentes para una fracción. Profesor, 2 con esta raíz se va. Me quedaría 3 en el numerador. Y en el denominador afecta. Sería 2 al cuadrado, 4. Más. Afecta a los dos. 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. Como es homogéneo, ponemos arriba sumamos. Sería 3 más 1. Abajo sería denominador. Un solo denominador. Y entonces, profesor, sería 3 más 1, 4 sobre 4. Y la respuesta me sale 1. Así de simple. Cuarto ejercicio, calcular 5 tangente de alfa multiplicado por el coseno de beta. A ver, para este ejercicio, profesor, ¿lo vamos a hacer por partes? Sí, ¿por qué? Porque recuerden que aquí hay dos triángulos. Lo voy a pintar acá el triángulo de color verde y el otro triángulo de color rosadito. Ay, profe, rosadito. Sí, joven, también se puede pintar con color rosadito. Paletazo. Ahí está. Listo, muy bien. A ver, para este triángulo de color verde falta conocer dos catetos. Está difícil. Para el otro triángulo de color rosadito, miau, me falta conocer quién. Tengo hipotenusa, tengo un cateto, me falta conocer el otro cateto, que está más fácil para poder calcular el otro cateto. Entonces, profesor, si a este le llamo un A, estos dos ¿cómo son? Son iguales, sería otro A. Pregunta joven, para el triángulo de color rosadito, conozco su cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa ¿para qué ángulo? Para el ángulo beta. Profesor, este es mi beta. El opuesto, yo sé quién es el opuesto. ¿Quién es? 2A. La hipotenusa es el ángulo que está al frente de 90 grados, entonces 5. El otro sería 3, mi adyacente. Profesor, ¿puedo calcular con el teorema de Pitágoras? ¿Cómo sería, señores? Sería la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? El opuesto. ¿Quién es el opuesto? 2A elevado al... Y ese es igual más ¿quién? 3 al cuadrado. Muy bien. Sería 25 es igual distributiva. Sería 4 por A al cuadrado más 9. Pasa a restar. Sería 16 es igual a 4 por A al cuadrado. Cuarta, 1, cuarta, 4. Sería 4 es igual a al cuadrado y ya me sale raíz cuadrada de 4 que es 2. Profesor, entonces este ladito valdría ¿cuánto? 2 por 2, 4. Muy bien. Entonces, profesor, de beta, este sería mi hipotenusa, este sería mi opuesto y este sería mi adyacente. Muy bien. Y listo. Profesor, aquí también sería ¿cuánto? ¿A cuánto vale? 2. Para alfa, ¿quién es opuesto? Para alfa. Profesor, para alfa su opuesto es 2. Su adyacente, profesor, hay que calcular y la hipotenusa vale 5. Entonces, para el triángulo verde, profesor, yo ya conozco
dos lados. En este caso yo conozco el opuesto, que vale ¿cuánto? 2. Este es mi alfa. La hipotenusa ¿cuánto vale? Raíz de 5. Y el adyacente es lo que tengo que calcular ahora. Hipotenusa, profesor. Este es mi hipotenusa. Raíz de 5 elevado al cuadrado es igual al opuesto al cuadrado más el adyacente al cuadrado. Se van, sería 5 es igual a 4 más el adyacente al cuadrado. Pasa a restar, sería 5 menos 4 es igual al cuadrado, me sale 1 y raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, profesor, el adyacente ya conocemos, vale 1. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. Profesor, me piden calcular 5, tangente de alfa, Profesor, yo sé que de alfa la tangente es opuesto sobre adyacente. Y eso vamos a multiplicar por el coseno de beta. De beta es adyacente sobre hipotenusa. 5, tangente de alfa. Profesor, me voy al alfa. Tangente, ¿quién es opuesto? Profesor, ahí está alfa. ¿Su opuesto quién es? 2. ¿Sobre quién? El adyacente. ¿Quién es su adyacente? Profesor, su adyacente vale 1. Para beta, para el ángulo beta, ¿quién es su adyacente? Profesor, este es opuesto, su adyacente sería 3. ¿Sobre quién? La hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 5. Profesor, 2 por 3, 6. Multiplicado por 1 por 5, 5. Y eso todo multiplicado por 5. Se elimina. La respuesta sería 6. Así de simple. Nos piden calcular tangente de alfa por tangente de beta. A ver, hay que tener mucho cuidado para este tipo de ejercicio. Profesor, en este tipo de ejercicio, cuando me piden tangente por tangente o cotangente por cotangente, no es necesario calcular ¿qué cosa? La hipotenusa. Solo utilizar los catetos, nada más. Profesor, para alfa, ¿quién es su opuesto? Es 3a. ¿Y quién es su adyacente? Es este lado. Para beta, ¿quién es su opuesto? Profesor, su opuesto de beta no es este lado, sino es este lado de aquí. Y su adyacente sería todo esto, no sería solo 4. ¿Ya? Recuérdate que para beta tiene que ser un triángulo rectángulo y sería el mayor. Ahora, profesor, de alfa conozco su opuesto, me falta calcular el adyacente. Para beta conozco su adyacente y me falta calcular el opuesto. Simplemente ponemos una variable, digamos que sea IMI. Y luego, ¿qué hacemos? Reemplazamos. ¿Que sí, profesor? Sí. Tangente de alfa. Profesor, tangente de alfa. Recuerda que la tangente es el opuesto sobre el adyacente. M. Tangente de beta. Ahí es lo más difícil. Beta, profesor, su opuesto es el que está al frente. M. ¿Sobre quién? El adyacente. ¿Quién es el adyacente? 3 más 4. ¿Cuánto sería? 7a. Luego reemplazamos. Me piden multiplicar. Ya, profesor, sería 3a sobre m. Multiplicado por quién? Por m sobre 7a. Profesor, se van las a. M con m. Me queda 3 sobre 7. Y así de simple. ¿Está bien? Listo. La cuarentena está de moda y todos temen que alguien tosa.